Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy, mi gente, vamos a viajar en el tiempo, vamos a recordar, vamos a emocionarnos, porque vamos a revivir juntos los momentos más inolvidables de Demet y Can. Sí, señores. De los reyes, de la pareja, de la química explosiva que nos robó el corazón. Para los que son nuevos por aquí, permítanme presentarles un poco el contexto. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores turcos que protagonizaron una serie que fue, literal, un fenómeno mundial. Y no es para menos porque la historia, la ambientación, la música, y la chispa entre ellos dos. Era algo que te atrapaba desde el primer capítulo y no te soltaba hasta el final. Pero, ¿qué es lo que hacía a Demet y Can tan especiales? ¿Qué momentos en la serie y fuera de ella marcaron un antes y un después? Y sobre todo, ¿por qué aún hoy, después de tanto tiempo, siguen siendo recordados con tanto cariño? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder hoy. Así que, prepárense para un viaje lleno de risas, de lágrimas, de emoción y por supuesto, de mucho amor. Antes de que empecemos con todo este torbellino emocional, y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así puedan seguir disfrutando de contenido como este. No se olviden, es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, arrancamos con este viaje. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el principio, claro. La serie que los catapultó a la fama, que los unió, que nos hizo soñar, se llama Erkencikus, que en español se tradujo como pájaro soñador, o pájaro madrugador. La historia nos cuenta el romance entre Sanem, una joven aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador, y Can, un fotógrafo exitoso, guapo y misterioso. Desde el primer encuentro, la conexión entre ellos es innegable. La serie está llena de momentos icónicos, pero hay algunos que simplemente se quedaron grabados en nuestra memoria para siempre. Empecemos con las escenas que nos hicieron reír a carcajadas. ¡Ay, Dios mío! La torpeza de Sanem. ¿Cómo no amarla? Sus ocurrencias, sus mentiras piadosas, sus intentos desesperados por impresionar a Can, eran absolutamente geniales. Recuerdo una escena en particular, cuando Sanem, para acercarse a Can, se hace pasar por una experta en marketing. ¡Madre mía! La cara de Can, la incredulidad, la forma en que la descubre, pura comedia. Y no podemos olvidar sus intentos fallidos por cocinar, por bailar, por todo lo que hacía para llamar su atención. Era adorable. Y no podemos olvidar las innumerables veces que Sanem, en su afán por acercarse a Can, terminaba metiendo la pata, enredándose en situaciones cómicas y sacando a relucir su personalidad ingenua y llena de energía. Pero profundicemos un poco más en esos momentos de risa. La serie, con su comedia romántica, supo combinar a la perfección el humor con el drama, creando una atmósfera fresca y divertida que conquistó a la audiencia. Sanem, con sus meteduras de pata y sus reacciones exageradas, era el alma de la fiesta. Su torpeza, lejos de ser un defecto, se convirtió en su mayor encanto. La escena en la que intenta preparar un desayuno para Can, y termina incendiando la cocina, es un clásico. O cuando intenta bailar para impresionar a Can en una fiesta y, en lugar de lucirse, termina tropezando y cayendo al suelo. Momentos como estos, llenos de humor y espontaneidad, nos recordaban que el amor, a veces, puede ser un poco caótico y desordenado, pero siempre es divertido. La serie también se valió de otros recursos cómicos, como los personajes secundarios, que aportaban su granito de arena a la hilaridad general. La familia de Sanem, con sus personalidades excéntricas y sus intervenciones inesperadas, era una fuente inagotable de risas. Y no podemos olvidar a Emre, el hermano de Can, con sus enredos y sus intentos fallidos por conquistar a Sanem. Todos estos elementos, combinados con la química innegable entre Demet y Can, crearon una fórmula mágica que nos garantizaba una buena dosis de risas en cada episodio. Luego tenemos las escenas románticas. ¡Ah, el romance! ¡Qué bonito! La tensión sexual entre Demet y Can, la forma en que se miraban, la complicidad, era palpable. Los besos bajo la lluvia, las miradas furtivas, las caricias, todo era perfecto. Recuerdo especialmente una escena, cuando Can le hace una promesa a Sanem, y luego, cuando se reconcilian después de una pelea, la pasión, la intensidad, ¡wow!
Y no podemos olvidar las escenas en el bote, cuando estaban solos en la naturaleza, compartiendo momentos íntimos. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Pero analicemos un poco más a fondo ese romance que nos tenía a todos suspirando. La serie supo construir una relación llena de matices, con momentos de alegría, de pasión, de ternura y por supuesto de conflictos. La forma en que Khan y Sanem se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo era una demostración de la química que existía entre ellos. Los besos, las caricias, las miradas furtivas, eran pequeños detalles que construían una relación intensa y apasionada. Las escenas románticas no solo se limitaban a los momentos de intimidad física. También eran importantes los gestos, las palabras, las promesas. Las cartas que Khan le escribía a Sanem, los regalos que le hacía, las canciones que le dedicaba, todo contribuía a crear una atmósfera romántica y mágica. La escena en la que Khan le declara su amor a Sanem, con la luna de fondo, es un clásico. O cuando Khan le pide matrimonio a Sanem, con una puesta de sol espectacular. Momentos como estos, llenos de emoción y romanticismo, nos recordaban que el amor puede ser algo hermoso y profundo. La serie también supo retratar la vulnerabilidad de los personajes, mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Khan, con su apariencia de hombre fuerte y decidido, en realidad era de una gran sensibilidad. Sanem, con su espíritu libre y soñador, también tenía sus momentos de fragilidad. Ambos se apoyaban mutuamente, se comprendían y se aceptaban tal y como eran. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los momentos que nos hicieron llorar a mares. Las peleas, los malentendidos, los secretos que salían a la luz, cuántas veces terminamos con los ojos rojos. Recuerdo una escena en particular, cuando Sanem y Khan tienen una discusión muy fuerte y se separan. La tristeza, el dolor, la desesperación. Demet y Khan transmitían todo eso de una manera increíble. Y no podemos olvidar los momentos en los que la salud de Khan se ve afectada, y Sanem tiene que enfrentarse a la posibilidad de perderlo. Lloré a moco tendido. Pero profundicemos en esos momentos que nos rompieron el corazón. La serie, con su habilidad para combinar el humor con el drama, también nos regaló momentos de gran intensidad emocional. Las peleas entre Khan y Sanem, los malentendidos, los secretos que salían a la luz, nos hacían sufrir y sentir empatía por los personajes. La forma en que Demet y Khan interpretaban esas escenas, con su talento y su entrega, nos hacía sentir el dolor, la tristeza y la desesperación de sus personajes. Las escenas en las que Khan y Sanem se separaban eran particularmente desgarradoras. La soledad, la angustia y la incertidumbre se apoderaban de ellos, y nosotros, como espectadores, no podíamos evitar sentirnos igual de mal. Las lágrimas, los gritos, los reproches, eran la expresión de un amor que se enfrentaba a obstáculos y dificultades. Pero no solo las peleas y las separaciones nos hacían llorar. También había momentos en los que la salud de Khan se veía afectada, y Sanem tenía que enfrentarse a la posibilidad de perderlo. La angustia, el miedo y la impotencia se apoderaban de ella, y nosotros, como espectadores, no podíamos evitar sentir la misma desesperación. Las escenas en el hospital con Khan luchando por su vida, eran especialmente conmovedoras. La serie también supo retratar la importancia del apoyo mutuo en los momentos difíciles. A pesar de los conflictos y las diferencias, Khan y Sanem siempre se apoyaban, se consolaban y se animaban. Su amor, a pesar de las adversidades, siempre prevalecía. Pero la magia de Demet y Khan no solo se limitó a la pantalla. La química que tenían en la serie se extendió fuera del set. Las entrevistas, las fotos, los eventos, todo era una fiesta. Se notaba que se llevaban muy bien, que se divertían juntos y que se apoyaban mutuamente. Y esto obviamente alimentó los rumores sobre un posible romance. Aunque nunca confirmaron nada, las miradas, las sonrisas, los gestos, eran innegables. De hecho, la comunidad de fans creó un vínculo muy especial con la pareja, y los seguían a todos lados. Pero, ¿qué hacía que la química de Demet y Khan fuera tan especial? La respuesta es sencilla: su conexión. Se notaba que se llevaban muy bien, que se sentían cómodos el uno con el otro, y que se divertían juntos. Las entrevistas, las fotos, los eventos, eran una prueba de ello. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, eran una demostración de la complicidad que existía entre ellos. La comunidad de fans, por supuesto, no tardó en percatarse de esta química. Crearon un vínculo muy especial con la pareja,
y lo seguían a todas partes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre Demet y Can. Los fans crearon hashtags, foros y grupos de discusión para compartir su entusiasmo y su apoyo. La química entre Demet y Can no solo se limitó a la pantalla y a las entrevistas. También se extendió a la vida real. Se rumoreó que tenían una relación sentimental, aunque nunca lo confirmaron. Lo importante, sin embargo, es que su conexión trascendió la ficción y se convirtió en algo real, algo que los fans valoraron y celebraron. La serie, gracias a la química entre Demet y Can, se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia, de los personajes y, sobre todo, de la pareja protagonista. La serie se tradujo a varios idiomas y se emitió en diferentes países, conquistando a audiencias de diferentes culturas y orígenes. El éxito de la serie no solo se debió a la química entre los protagonistas. También influyeron otros factores como la historia, la ambientación, la música y la fotografía. Pero sin duda, la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La verdad es que aunque hayan pasado los años, la magia de Demet y Can sigue intacta. Pájaro Soñador sigue siendo una de las series turcas más populares en todo el mundo, y la gente sigue hablando de ellos con la misma pasión de siempre. Es que a pesar de todo nos regalaron algo muy especial, una historia de amor que nos hizo soñar, reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. Pero ¿por qué la magia de Demet y Can sigue intacta después de tanto tiempo? La respuesta es simple, porque nos regalaron algo genuino. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, reír y llorar. Nos mostraron la importancia del amor, la amistad, la familia y el apoyo mutuo. Pájaro Soñador no es solo una serie de televisión. Es una experiencia, un recuerdo, un sentimiento. Es una historia que nos acompañó durante un tiempo, que nos hizo sentir emociones fuertes y que nos dejó una huella imborrable. Demet y Can, con su talento y su entrega, nos regalaron personajes entrañables que se quedaron grabados en nuestra memoria. Sanem, con su espíritu libre y soñador, y Can, con su mirada profunda y su corazón noble, se convirtieron en iconos de la televisión turca. La serie, con su historia, su ambientación, su música y su fotografía, nos transportó a un mundo mágico y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Nos mostró que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor siempre puede triunfar. Pájaro Soñador sigue siendo un éxito en todo el mundo. La gente sigue viendo la serie, comentando sobre ella y recordando los momentos más memorables. La serie ha dejado una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de personas. Y bueno, llegamos al final de este viaje por los recuerdos de Demet y Can. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Revivir estos momentos, recordar las risas, las lágrimas, la emoción, me hizo sentir muchísimas cosas. Fue como volver a ver la serie por primera vez, y sentir esa misma chispa que nos enamoró a todos. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por ser parte de mi comunidad, por compartir su cariño y su entusiasmo. Me encanta saber que hay personas a las que les gusta el mismo tipo de contenido que a mí. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Demet y Can? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? ¿Qué es lo que más les gustó de la química entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber su opinión. Y antes de irme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.